Bien, hoy día vamos a hablar de lo que es la vía endovenosa. Es una de las vías importantísimas de las que hemos ido conversando a través de nuestro curso, ¿ya? Ustedes van a ver, bueno, hemos ido tratando, por ejemplo, la vía intradérmica. Ya hemos visto para qué, cómo se utiliza, en qué zona se aplica esta vía, en qué consiste, qué ángulo de administración se debe tener presente, es decir, todos los cuidados objetivos de la vía, ¿no? También hemos hablado de la vía subcutánea, otra vía muy importante que hemos ido conversando, su importancia, en qué casos. Nosotros hemos conversado mucho de los pacientes que tienen enfermedades terminales y la importancia de esta vía, ¿verdad? También hemos hablado y hemos dejado tareas acerca de este tema, es decir, hemos afianzado los conocimientos para que ustedes estén ok. Bien, después hemos conversado también sobre la vía intramuscular, ¿no? Como su nombre lo dice, la vía intramuscular es la administración de medicamentos a través del músculo, ¿verdad? Y hemos dicho las zonas, ¿no? Las zonas de administración, de aplicación, la dorsoglútea, la ventroglútea, el deltoides, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto todas sus indicaciones, contraindicaciones, cuidados, atención de enfermería en caso, ¿no?, de cualquier contraindicación o cualquier reacción adversa que pueda haber a algo. Es decir, hasta la semana anterior hemos hablado de la vía intramuscular. El día de hoy vamos a hablar de la vía endovenosa, que es una vía también de mucha importancia y muy utilizada en las emergencias, ¿ya? Entonces, por favor, tengan presente eso, ¿ya? Apaguen sus micrófonos, por favor, ¿ya? Para que no se interrumpa la clase. Bien. Entonces, estas vías de mucha importancia médica y sobre todo para que todos aprendamos a aplicarlas, ¿no? Utilizarlas adecuadamente, tenemos que leer bien, a informarnos bien, de tal manera que no haya fallas con esto, ¿no? Son datos muy importantes porque en realidad estas actividades las realizamos como pan de cada día. Y bueno, es nuestro trabajo y sobre todo que eh, siempre vamos a estar administrando medicamentos, una u otra vía, según la indicación médica, según sea el medicamento que nos estén indicando, la vía indicada, etcétera, ¿no? Y bueno, siempre no está de más también hacerles recordar eh, los correctos, ¿no? Las reglas de oro, como hemos conversado. Las reglas de oro de los correctos del medicamento, o sea, todo lo que, por ejemplo, ya habíamos dicho de la vía correcta, el paciente correcto, la hora correcta, la dosis, ¿no? Entonces, y hablando de los medicamentos, por ejemplo, habíamos dicho de la fecha de que el medicamento no esté vencido, su presentación, que sea el que te están indicando, es decir, todos esos cuidados que debemos tener nosotros presentes antes de administrar un medicamento. Bien, esta vía endovenosa es muy importante, ya la vamos a ver por qué, cómo, en qué casos, qué características tiene, qué cuidados debemos tener nosotros, porque generalmente esta vía se utiliza mucho en lo que son las emergencias, ¿ya? Su nombre dice emergencias, porque emergencia significa pues que el paciente está en peligro, ¿no?, de perder la vida y en la cual esta vía nos va a permitir un acceso directo al torrente sanguíneo del paciente, ¿no? De esa manera, nosotros administramos eh, el medicamento indicado en el momento indicado, ¿no? Entonces, cuando se trata de emergencia, lógicamente el objetivo principal es salvar la vida del paciente. Ya vamos a ver en qué casos, todo esto. Bien, entonces, sin más preámbulos, empezamos. Vía endovenosa, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a hablar que es la vía endovenosa, ¿ya? Y ahí vamos a ver que es una de las maneras para aplicar un medicamento directamente al torrente circulatorio a través de una vena periférica, ¿ya? Entonces eso significa que tú agarrando, canalizando una buena vena periférica, mírense ustedes sus manos, en este momento mírense sus manos, sus bracitos y apriétense un poquito como que están ligando y miren, observen, ¿ven? Y van a verse sus venitas, ¿cierto? Ah, está, muy bien, ahí la van mirando, ¿ya? Entonces, ustedes están viendo que son nuestras venas que nos van a permitir ingresar al torrente circulatorio de nuestro pacientito, ¿ya? Pero, ¿qué viene a ser, no? Esta inyección endovenosa, por ejemplo, cuando se administran pequeños volúmenes de líquido, ahí está, mire, ustedes están viendo una manito, aquí, a ver, acá. ¿Ven, jovencitos? Entonces, ustedes están viendo que en esa vena es directa, ¿no es cierto? Es directa la administración del medicamento, ¿ya? Es directo, ¿no? Entonces, muchas veces en las emergencias hay que canalizar vías inmediatamente para no perderla, lo que significa que esa vía va a quedar ahí, bueno, días, hasta 3 días, por ejemplo, y después se va cambiando, ¿no? Entonces, pero si, por ejemplo, este caso, por ejemplo, ustedes están viendo un paciente que llega con un cólico renal, que son terriblemente fuertes, o de repente tu paciente llega con un cólico biliar, que son cólicos muy fuertísimos, entonces hay que calmarlo, ¿no? Entonces el médico te va a indicar un antiespasmódico tipo buscapina, compuesta, o Pridam, ¿no? Con dextrosa 33%. Lógicamente este medicamento va a ayudar a que inmediatamente el paciente se relaje poco a poco, se va calmando, ¿no? ¿Por qué? Porque es un potentísimo antiespasmódico que va a evitar esos terribles dolores que está presentando tu pacientito, ¿bien? Ahí están viendo ustedes, miren, la vía intravenosa, ¿no? Miren, están viendo el ángulo, ¿ven? ¿No? Entonces, o sea, ustedes van a ver que el ángulo de punción en este tipo de administración, por ejemplo, nosotros lo vamos a aplicar más o menos en un ángulo de 45 grados, ¿ya? Bien, vamos a ver un ratito. Bien, aquí van a ver también que a través de esta vía tú puedes a colocar equipos de venoclisis o infusión endovenosa, ya así se llama. Venoclisis o infusión endovenosa. Esta sobre todo es cuando se administra grandes cantidades de líquidos, ¿ya? Sueros rehidratantes, por ejemplo, ¿no? O también para administrar sangre, si un paciente ha perdido sangre, plaquetas, de repente también otro tipo ¿cómo se llama?, de medicamentos, antibióticos que nos estén indicando, ¿no? Entonces, esta vía nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? En esta venoclisis se caracteriza porque se va a hacer goteo lento, ¿ya? A goteo lento. Y generalmente cuando te indican un tratamiento de estos es en 24 horas. Entonces, que quede claro, ¿ya? Es goteo lento y, lógicamente, durante las 24 horas, ¿ya? Entonces, esto hay que tenerlo presente, no olvidarlo, ¿ya, chicos? Bien, continuamos. Ahí están viendo ustedes. Ahí se está canalizando una vía. Ahí lo están viendo en esta imagen. ¿Ven? Acá. Ahí está, ¿ven? Ok. Ahí está, más o menos la imagen de las venitas donde ustedes van a colocarla, ¿no? Ya. O sea, la zona donde ustedes van a administrar este medicamento. Entonces, ustedes van a buscar, por ejemplo, ahí las venitas. Siempre se empieza con la mano, ya la parte distal. Mírense su manito, ¿no? Y ahí aprieten y van a ver ustedes, van a saltar unas venitas, ¿ya? Esas venitas son las que siempre en un inicio empezamos con ellas. Pero ojo, si por ejemplo es una emergencia, ¿no? En la cual el paciente necesita que canalicemos una vena grande,
Nos vamos pues acá del húmero, ¿no? Acá arribita del brazo, ¿no? El que está cerquita de la flexura del brazo, ahí ustedes la ven. Entonces, esa de ahí nos va a permitir un excelente, una buena vena para poder administrar nuestros sueros. Entonces, nosotros, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y el cuadro del paciente, nosotros la vamos a administrar, ¿no? O sea, la vamos a colocar, la vamos a canalizar, ya no se olviden. Bien, entonces, el ángulo es de 45 grados, ¿ya? Bien. Bien. Y aquí cuando se habla de transfusión, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes están viendo otra imagen, una nueva imagen aquí, miren acá, ¿lo ven? Este es sangre, ¿ya? Estas bolsitas son muy especiales, todo es estéril, ya es todo un sistema que va directo al caso de pacientes que han perdido mucha sangre en el accidente, de repente han tenido un traumatismo, entonces han perdido sangre, ¿no? Hay que reponer unidades de sangre de acuerdo a lo que se calcula que ha perdido el paciente. Bien, entonces ya ahí le están transfundiendo sangre en este caso. Pero también se transfunde, por ejemplo, sueros, ¿no? Sueros, también se les transfunden plaquetas, en fin. Entonces, componentes sanguíneos que según sea el cuadro del paciente se le va a administrar. ¿Ya, chicos? Bien, por ejemplo, aquí también vamos a ver en estas imágenes de más abajito, ¿ven? La ven ustedes aquí debajo de la transfusión. Ahí está. Aquí, errores que a veces se cometen, ¿ya? Ahí ustedes están visualizando bien, ¿verdad? Errores de la venopunción, o sea, en el momento de que tú vas a canalizar o hincar, digamos, ¿no? El punto de punción, digamos, de donde va a entrar la agujita, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque ustedes saben, ahí está la pielcita, ¿no? Del tejido celular subcutáneo. Tenemos la venita, ¿no? Que ustedes están mirándose ahorita en este momento en su manito, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ver, miren, ¿ven? Aquí el ángulo. Este es el ángulo, ¿ya? Directo con la vena, ¿ve? Aquí ha traspasado la vena. Es peligrosísimo porque aquí se forma un hematoma. ¿Por qué? Porque está saliendo sangre al tejido, ¿ves? Hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un hematoma también. Entonces, la posición correcta de la aguja es 45 grados, ¿ya, chicos? Entonces, ustedes van a ver que si te vas más abajo, lógicamente vas a perforar la vena, ¿no? Entonces, eso no está bien, ¿ya? Entonces, recordemos siempre manteniendo y respetando el ángulo de punción. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que al administrar, ¿no? Al administrar soluciones, por ejemplo, al alimentar al paciente. Esto significa, por ejemplo, pacientes que necesitan alimentación parenteral, ¿no? Entonces, o también en todo caso hidratar al paciente, que de repente es un paciente que se ha estado deshidratando, que ha estado con fiebre, diarreas y vómitos, ¿no? Entonces, ¿para qué se puede emplear esta vía? Lógicamente para hidratar al paciente en esos cuadros y también para administrar medicamentos, ¿ya? Estas ventajas asociadas a la utilización de la vía intravenosa, vamos a ver, por ejemplo, que esta vía elimina la variabilidad de la absorción de la sustancia, ¿ven? Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahí los picos plasmáticos, ¿no? El tiempo necesario para alcanzar concentraciones plasmáticas terapéuticas de ese medicamento que estás administrando. Y bien, sabemos nosotros que constituye el método más rápido para introducir líquidos al organismo. Definitivamente la vía endovenosa es la vía más directa y la más rápida para administrar líquidos al organismo, ¿ya? Por lo que los efectos, ustedes lo van a ver que son inmediatos, porque ya estás en el torrente circulatorio del paciente. Bien, pueden aplicarse medicamentos que son irritantes o ineficaces por otra vía, ¿ven? Entonces, al colocarla correctamente en una vena gruesa, tú puedes colocar los medicamentos que tengan ciertos efectos que, por ejemplo, en intramusculares no lo puedes colocar, ¿ves? Entonces, de esa manera, no se van a ver los efectos que podrían causar colocándolos en otras vías, ¿ven? Entonces,
puedes administrar ese tipo de medicamentos. La vía endovenosa también admite grandes volúmenes de líquidos. Lógico, es de acuerdo a la terapia del paciente. De repente el paciente va a estar en hidratación 3, 5 días, ¿no? O de repente un paciente que ha tenido otras complicaciones o ciertas patologías no va a necesitar los 7 días, va a necesitar un mes o meses, depende cuánto tiempo esté, ¿se dan cuenta? Pero estas vías hay que irlas cambiando cada 3 días, ¿me entienden? Incluso los equipos. Si tú los pusiste hoy día, cuentas 3 días o 72 horas para nuevamente cambiar el otro equipo, ¿ya? Recuerden siempre, esto es muy importante tener presente como parte de la bioseguridad para evitar infecciones intrahospitalarias y que el paciente pueda complicarse, ¿ya? Bien, entonces a través de esta vía podemos administrar grandes volúmenes de líquidos, ¿ya? Por lo cual se usa para reponer líquidos, sales que han sido perdidas por el organismo del paciente, como en el caso de las diarreas, en los grandes quemados o en los pacientes que están vomitando, ¿no? Y bien, por ejemplo, vamos a ver en el caso de los analgésicos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que lógicamente al colocarlo directamente en la sangre va a haber una rápida instauración de la analgesia. Lo que queremos es producir analgesia, porque hay ciertos casos, por ejemplo, de pacientes con politraumatismos terribles, ¿no? De accidentes de autos, por ejemplo, que están con mucho dolor. Entonces, para evitar que este paciente duela por shock, ¿no? Neurogénico o por el dolor, entonces le ponemos un analgésico, ¿no? Para que se calme, que se vaya relajando de tal manera que pueda tranquilizarse. Bueno, este suele iniciarse a los 1 o 3 minutos y alcanza el máximo, o sea, de poder de acción de la analgesia a los 15 minutos, ¿no? Pero ya siquiera lo va relajando al paciente, ¿no? Produce una analgesia superior con dosis inferiores a otras vías, lo que quiere decir que como es una vía directa a la sangre, al torrente circulatorio, no se necesita grandes cantidades para poder producir esa analgesia, ¿ya? Porque si yo lo coloco por la vía intramuscular, por ejemplo, lógicamente que tiene que ser más concentrada, ¿no? Mayor cantidad. ¿Ve? Ahí también hay ciertos inconvenientes, ¿ve? Que asociados a la utilización de la vía venosa, por eso es muy importante que estemos atentos a ellos, conocerlos, cuáles pueden ser esos inconvenientes. Vamos a ver que en muchos casos requiere la presencia de un catéter intravenoso y de un sistema para la administración del fármaco. Mayor dificultad en la técnica. Aquí requiere una cualificación del personal, lo que quiere decir que el personal debe ser calificado y que tenga mucha práctica, que lo maneje y una monitorización adecuada del paciente. Hay inconvenientes, por ejemplo, pueden ser relacionados con la sustancia que estés administrando. Entonces hay que siempre verificar todo esto para que nuestro pacientito no tenga problemas, ¿ya? ¿Ve? Por ejemplo, hay mayor incidencia de efectos secundarios, como posibilidad de reacciones graves, que pueden ser especialmente cuando la administración es muy rápida y se alcanzan grandes concentraciones. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros estemos administrando un medicamento o líquidos en la sangre del paciente, tenemos que calcular cuántas horas o cuántas gotas vamos a tener que administrar durante 24 horas, ¿me entienden? O sea, si es 2 litros, 3 litros, según indicación médica, tú tienes que hallar que esos 3 litros entren en 24 horas. Entonces, de tal manera que se cumpla para que el paciente quede bien hidratado. Pero también nos dice que es el cuadro del paciente el que manda esta situación, ¿no? Pero si un paciente tú se lo colocas demasiado rápido, pueden haber muchos problemas, sobre todo a nivel de pulmones, a nivel de circulación, porque va a haber una recarga de líquidos y puede formarse un problema de edema pulmonar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y sobre todo también si el paciente es renal o es un paciente cardíaco, hay que tener mucho cuidado. Bien, no pueden aplicarse sustancias oleosas a través de la vía endovenosa. ¿Por qué? Por peligro de embolia. Los émbolos vienen a ser formaciones, ¿no? Son como burbujas, digamos, dentro de la circulación sanguínea de la persona. No se permite esto, ¿ya, chicos? Vamos a ver que hay mayor riesgo de reacciones adversas. Lógico que pueden haber
reacciones adversas, pero por eso mismo, para evitarlas, es bueno averiguar, preguntar, para que ver si el paciente ha presentado alguna reacción adversa a algún medicamento. Eso es muy importante conocerlo, ¿ya? Y bueno, puede existir también peligros, ¿no? Peligro en la extravasación del medicamento, ¿no? Bien. Aquí, en el caso de analgésico, la duración relativamente corta de la analgesia implica administrar bolos repetidos. Por eso, cuando se administra por vía intravenosa analgésicos, el goteo tiene que ser lento, lento, para que dure un buen tiempo y el paciente esté calmadito y no esté sintiendo dolor, ¿ya? Ahora, si en el caso que sea un paciente que esté con demasiado dolor, a pesar que le están poniendo un analgésico, bueno, hay que repetir el bolo con el analgésico para que el paciente pueda calmarse, ¿ya? Entonces, esto hay que tenerlo presente, ¿ya, chicos? La fleboclisis. ¿Eso qué viene a ser, no? Es la introducción de una solución en forma continua directamente al torrente sanguíneo a través de una cánula intravenosa, ¿ya? Recuérdenlo esto, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí en esta fleboclisis tenemos que tener presente la forma de administración, ¿no? Puede ser en vía directa o en bolo, ¿no? Que puede ser en o sea, un bolo, por ejemplo, de 50 mililitros o de 100 mililitros, o Volutrol se le llama, ¿ya? Puede ser un goteo a perfusión continua, definitivamente, a un microgoteo. Ustedes saben, microgoteo significa que cada 3 gotitas chiquititas van a formar una sola gota grande, ¿ya? Perfusión con bomba infusora, eso significa, hay una bomba infusora que o sea, tú colocas el producto que vas a administrar al paciente y lo colocas conectado a esta maquinita que nos va a controlar hasta la última gotita, que va a salir a perfección la administración del medicamento, ¿ya? Eso se gradúa, se programa, como una computadora es, ¿ya? Si, por ejemplo, hay una burbujita de aire en esas bombitas de infusión, empieza a sonar, ti, 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 una campanita suena, entonces tú vas y miras, hay una burbujita de aire. A veces sucede que en el mismo sistema puede haber una pequeña burbujita, pero tú la purgas y sigue funcionando ok. Son bien sensibles, ¿no? Sus sensores, ¿ya? Bien, la selección de punción endovenosa, o sea, ¿dónde la vas a colocar? Por ejemplo, que tú al seleccionar, ¿no? La vena a puncionar o donde vas a administrar los medicamentos, es importante considerar los siguientes factores. Por ejemplo, localización y estado de la vena, ¿ve? La localización y el estado de la vena, ¿ya? Que esté en buenas condiciones, ¿no? El propósito, o sea, ¿para qué lo vas con qué fin, ¿no? Lo vas a administrar tú, ¿ya? Vas a ver, por ejemplo, también la duración de la terapia, ¿ya? La terapia va a durar 1 día, 2 días, 3 días, en fin. Y, por ejemplo, vamos a ver también que por norma debemos usar las venas distales primero de las extremidades superiores, nunca las inferiores. Ya recuerden eso. A veces, en ciertos casos, pero muy raramente extremos, se puede usar la inferior, ¿ya? Pero definitivamente, eso es ya en el último de los casos, ¿no? Pero generalmente es en miembros superiores, ¿ya, chicos? Avanzando posteriormente hacia las proximales, ¿ya? Ahí lo están viendo ustedes. Deben evitarse las venas en las extremidades inferiores. La circulación en estas venas es mucho más lenta, aumentando el riesgo de flebitis y trombosis. ¿Ven? A eso se refiere, que evitemos en lo posible, en el caso de pacientes que tengan problemas a nivel, ¿no? De colocarle a nivel de los miembros inferiores, ¿ya? En lo posible, no. Ahí lo están viendo ustedes, miren, ahí está la vena cefálica, ¿ven? La vena intermedia cefálica cubital, vena cefálica, la vena basílica cubital, la vena basílica, la mediana antebraquial, la radial y la cubital, ¿ven? Ahí están. ¿Cómo vas a seleccionar la vena? Porque esto es muy importante.
evitar las áreas de flexura de la anatomía del cuerpo del paciente, ¿ya? A no ser que si tú, por ejemplo, elijas la parte del codo, por decirte, ¿no? De la zona del brazo, ¿no? La articulación, tú tienes que inmovilizar esa zona, ¿no? Colocar algo rígido debajo del codo, ¿para qué? Para que el paciente no duele la articulación y pueda, la vena pueda funcionarse, pueda producirse hematomas, ¿ya? A menos que se inmovilice la articulación para evitar el desplazamiento del catéter venoso periférico en la vena, ¿ve? ¿Ve? Por ejemplo, también podría causar el retorcimiento de la vía, ¿no? Y restringiendo el flujo de líquido. Eso también hay que observar. ¿Ve? El uso de esta vena limitará el movimiento y la independencia del paciente. Por ejemplo, la vena de la fosa antecubital o pliegue del codo, ahí lo están viendo ustedes, miren, ahí observen. ¿Ven? Ahí está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Estas venas son buenas también, pero específicas, si es esta zona que ustedes quieran agarrar, van a tener que inmovilizar toda esta parte de acá del brazo, para que la persona no flexione, ¿ya? Y no vaya a haber complicaciones con la aguja, etcétera, etcétera. ¿Ven? Ahí está, más o menos ustedes. ¿Ven? Por ejemplo, son difíciles de inmovilizar adecuadamente, con frecuencia el movimiento de la extremidad puede provocar infiltración o aparición de una celulitis mecánica. En el caso de que la persona tenga antecedentes de una disección axilar, o puede ser que haya sido mastectomizada o que le hayan hecho una mastectomía radical, ese es en el caso de mujeres que han tenido cáncer de mama. Ya en ellos hay que tener mucho cuidado. Ahí lo están viendo, por ejemplo, el cuadro, ¿no? La circulación en la extremidad ya está comprometida. Definitivamente no agarrarían ese brazo, pues, ¿no? Definitivamente agarro el otro, el lado contrario. Esta zona de aquí ya no, porque al paciente cuando le realizan esta cirugía de mamas, también se eliminan ganglios linfáticos del brazo de la zona de la mama afectada. O sea, esta mama izquierda, por decirte, con el brazo izquierdo, aquí se le ha extraído también ganglio linfático, entonces no va a permitir una adecuada administración de medicamentos. ¿Se dan cuenta? Aquí cuando la circulación de la extremidad ya está comprometida, o que los líquidos intravenosos pueden producir un aumento de edema. Definitivamente ahí no, ¿ya? Bien. Eso hay que tener presente también. Ahora también tenemos ciertos criterios para la elección del lugar de la inyección, para la administración intravenosa de estos medicamentos. O sea que tú tienes que tener ciertos criterios de conocimiento profesional para, por ejemplo, la duración, ¿no? La duración del tratamiento, o sea, cuánto tiempo va a durar, ¿no? Por ejemplo, si se prevé que va a durar o va a ser menor a 6 horas, se escogerá el dorso de la mano. Si se estima que la duración va a ser mayor, se preferirá el antebrazo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ahí lo están viendo, ¿ve? Entonces, ¿por qué? Porque si es más horas, es mejor que agarremos vasos más gruesos, ¿ya? Así es. Tipo de solución, ¿qué tipo de solución? Si es, a ver, vamos a ver, si es flebo irritante, o sea que va a irritar las venas, o sea, la parte de las capas internas de la vena, por ejemplo, soluciones ácidas, alcalinas, hipertónicas, de uso poco frecuente en atención primaria, se aconsejan mejor las venas más gruesas, ¿ya? El tamaño de la aguja también es muy importante. Por ejemplo, vamos a tener presente que para la vena de pequeño calibre hay que usar agujas de pequeño calibre, por lógica. En la vida, pues, si es una vena muy delgadita, no voy a poner una aguja 18, ¿verdad? Lógicamente, en este caso, si es una vena muy delgadita en el paciente, yo uso las agujas pediátricas, las más delgaditas, ¿no? La 23, la 25. Para vena de mayor calibre, aguja de mayor calibre, definitivamente, ¿no? La 18, la 21, etc. ¿Ve? En adultos los calibres que más se emplean son la 20 y la 18, ¿ve? Y en los niños y en los adultos en los que hay que elegir una vena de pequeño calibre se utiliza la de catéter 22 o 23. Bien, el tipo de vena también, vamos a ver qué tipo de vena tiene el paciente, ¿no? Ahí vamos a ver si estas son de preferencia las venas que sean flexibles y rectas. Está contraindicado pinchar cualquier trayecto venoso que esté inflamado. Definitivamente tiene que estar íntegra la piel, las venas, todo, ¿ya? La edad del paciente también es muy importante, ¿no?
Por ejemplo, vamos a ver que en recién nacidos y lactantes hasta el año de edad se escogen las venas epicraneales, o sea, a nivel de cráneo, ¿ya? Y ahí lo van a ver, ahí está, en los niños recién nacidos, porque hasta 1 año, ¿ya? En los adolescentes y adultos, las de la mano y del antebrazo. Y en los ancianos se prefieren la vena del antebrazo, ya que la de la mano, además de tener un trayecto bastante tortuoso, son difíciles de fijar a la hora de pincharlas, se mueven o bailan así, son bien movedizas, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bien, por ejemplo, también hay que aplicar la palpación, ¿ya? La palpación de las venas es muy importante para determinar el estado del vaso sanguíneo. El uso continuo de los mismos dedos para palpar aumentará su sensibilidad. Y esto, la palpación, ayudará a localizar venas profundas más grandes que a menudo son más rectas y más adecuadas para la terapia intravenosa que las venas superficiales más pequeñas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que trabajar bien con el tacto, palpando, ¿no? El torniquete, para facilitar la función de la vena, ¿ya? Se recomienda, por ejemplo, aplicar un torniquete sobre el sitio de inserción a distancia que no interfiera la punción. Ahí lo están viendo ustedes, miren en el brazo del paciente, acá ven, ahí lo ven, miren, acá está el torniquete, unos 5 centímetros por arriba de su brazo del paciente, mira, ahí está. Y miren, grandotas sus venas. Y va, en el adulto es más o menos a 10 centímetros, ¿ves? Del punto de punción, ¿ya? Precauciones. El sitio de punción se debe cuidar de que esté libre de signos de inflamación, de dermatitis o cicatrices. Abordar vasos sanguíneos de fácil acceso y siempre aplicando el criterio distal aproximado. O sea, desde la punta de los dedos hacia el corazón, ¿ya? Hacia la parte proximal. Y también consideramos además que la modalidad de administración si es en bolo o infusión continua, lógicamente. Y si la indicación del fármaco es por una vez o se requiere su administración en un periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, las características físico-químicas del fármaco también es muy importante porque esta administración del medicamento se requiere su administración en un periodo de tiempo y también ver sus características físico-químicas del fármaco, ¿no? Ahora, ¿qué agujas de la punción venosa vamos a ver, no? Se varían en longitud, calibre, forma. Su longitud puede ser de 25 a 75 milímetros, calibre de 14 a 24, lo van a ver ustedes. Habitualmente son de bisel largo. El tipo de aguja a utilizar también dependerá del del propósito de la punción que tú vas a hacer, del tipo del líquido que tú vas a administrar, del tamaño y estado de las venas de la paciente y la edad de esa persona, ¿ya? Entonces, todo eso tú tienes que tener presente cuando vas a canalizar esta vía, ¿no? A ver, las agujas de acero se emplean poco hoy en día, se las utiliza en caso de que la vena se canalice por inyección única. Por ejemplo, extracción de sangre, administración de soluciones por una sola vez. De repente ustedes cuando han ido al hospital o su mamá de repente y le han sacado una muestrita de sangre para ver cómo está de glucosa o de repente colesterol, triglicéridos, ¿no? Ustedes ven que le colocan una agujita y sale toda la sangre, se aspira ahí, ¿no? Pero en el otro caso, nosotros cuando vamos a administrar, ya no sacamos la sangre definitiva. Tenemos que saber, para verificar nomás que estamos en vena, ¿no? Pero en sí nosotros procedemos a administrar el medicamento, ¿no? Las agujas de acero dotadas de aleta, Venoflex o maripositas, se utilizan para canalizar venas por periodos cortos de tiempo, ¿ya? Y al seleccionar el catéter, el calibre del catéter debe tener presente, por norma, que se usan calibre de número 18, por ejemplo, ¿ya? Para personas que van a ser sometidas a cirugías, ¿ya? Ahí lo van a ver ustedes, que reciben transfusiones, por ejemplo, de transfusiones sanguíneas o grandes volúmenes de líquidos. El calibre número 20 para personas que reciben grandes volúmenes de líquidos y el calibre 22 en personas con tratamientos medicamentosos por varios días, ¿no? Se usan de preferencia en los niños y en adultos con venas pequeñas, o sea, los adultos mayores, ¿ya? Porque ellos ya tienen mucha fragilidad en los vasos sanguíneos. Y el calibre 24 en niños muy pequeños, recién nacidos y pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia, ¿ya? Los catéteres sobre la aguja son los más usados hoy en día para canalizar la vía venosa. Pueden permanecer por varios días, ¿ya? Sobre todo recuerden que sí,
Por ejemplo, los Avocat, que son de un material de polietileno, esos pueden durar hasta 3 días, 72 horas. Pero el de metal puede durar un poquito más, pero cuidando siempre que no vaya a perforar la vena. Por la característica del material que están elaborados son el mejor tolerados por el organismo, pueden incluso quedar en venas de zona de flexión. Bien, a ver, ¿qué es un catéter? Viene a ser un tubo delgado, flexible, un cono de fijación, un fijador metálico que se introduce en una vena o tejido para inyectar inmediatamente medicamentos o soluciones. Ahí lo están viendo al costado. Los tipos de catéteres endovenosos vamos a hacer 25 milímetros, el calibre 22, el color es azul, de 32 milímetros el número es 20 y el color es rosa, de 25, 45 milímetros el número es 18 y es verde, de 45 milímetros el número 14 y es naranja. Se dan cuenta por los colores y el tipo de calibre, ¿no? ¿Qué es un catéter? Este viene a ser un tubo delgado y flexible que tiene un cono de fijación, un fijador metálico que se introduce en la vena o el tejido para inyectar medicamentos y soluciones, ¿ya? El catéter consta de las siguientes partes. Una funda protectora, ¿ya? Ahí lo van a ver, ahí lo están viendo ustedes acá arribita, ¿ven? Ahí está la funda protectora, ahí está protegiendo la aguja. El catéter propiamente dicho, que es un tubo flexible que acaba en un cono de conexión, ¿ya? Ahí lo están viendo. Luego van a ver que un fijador metálico que va introducido en el catéter y que sobresale por su punta, lo cual nos permite funcionar la vena. Acá está, y lo están viendo bien clarito acá. Un ratito. Acá. La agujita la están viendo ahí el bisel. Bien. Acá, ¿ven? Este es el bisel, hacia arriba. ¿Ven? Eso va a permitir punzar la vena, ¿no? Funcionarla, buscarla. El fijador en su otro extremo posee una pequeña lengüeta de apoyo para los dedos y una cámara trasera, la cual nos permite observar si refluye la sangre en el momento que realizamos la punción. El fijador, como todas las agujas endovenosas, posee un bisel largo. Ahí está, vamos a ver, elegir el calibre y longitud del catéter óptimo en función a los diversos factores, ¿no? Por ejemplo, el tipo de fluido que tú vas a administrar, el volumen del líquido que se va a administrar, la velocidad de perfusión, en cuántas horas, el grosor de la vena del paciente, la duración del tratamiento, ¿ve? Entonces, todos esos principios hay que tenerlos eh, recordarlos presentes, no hay que tenerlos presentes. ¿Ven? Ahí lo están viendo ustedes, un catéter venoso central. Estos son más complicados, ¿no? Porque te van a la subclavia, pero esto generalmente lo aplica el médico, ¿ya? Ahí está, ven, ahí están los monitores que le digo, ¿ya? Y por esas son las bombas de infusión, y aquí está el catéter, ¿ven? En la subclavia, y lo van colocando en la vía central, se llaman vía central. Y todo esto que están viendo ustedes allí, se trata, se administra, y ustedes tienen que moverlo todo con guantes estéreos, ¿ya? Bien. Acá, ¿ves? Aquí están viendo ustedes, miren cómo se administra, mira, esta es la manito del paciente, y cuando tú ves que sale aquí un poquito de sangre, sale hacia aquí la sangre y ya te está indicando que está en la vena, ¿ya? ¿Qué es un scalp o mariposa? Es un dispositivo que consta de las siguientes partes. Una aguja rígida y corta. Vamos a ver también, por ejemplo, ahí está el scalp. Unas alas que permiten para sostener la aguja y poder realizar la punción. Un pequeño tubo flexible que termina en una conexión a través de la cual se administra el tratamiento. Ahí lo están viendo ustedes en la imagen que está acá. ¿Ven? Ahí está. Y se puede colocar en cualquier parte del cuerpo. Una vez insertada hay que fijarla para que no se mueva. Lógico. El scalp, el número 16G, blanco. El 20G es amarillo. El 21G es verde. El 22G marrón. El 23G azul. El 25G es naranja. El 27G negro, medio negro. ¿Ya?
Ahí están los calibres y los colores, ¿no? El sistema de perfusión, que es el dispositivo que conecta el frasco que contiene la solución a perfundir en el catéter, con el catéter, ¿no es cierto? Consta de las siguientes partes. Ahí está, miren, lo están viendo ustedes aquí, miren, jovencitos, ¿ven? Conexión del dispositivo, ¿ven? La llave reguladora para abrir o cerrar la llavecita, cámara de goteo, que es esto, y la toma de aire con filtro, para que no se contamine el contenido, y esto va al suero. Ahí van a ver punzón. Con él se perfora el tapón de caucho del frasco. Para conservar su esterilidad, tiene una capucha protectora. Ya toma aire con un filtro para que no permita que se contamine la solución y que la solución fluya, y es necesario que vaya entrando aire a la botella porque si no se quedaría paralizado todo y no fluiría el líquido, ¿no? La toma de aire permite que esto suceda sin que dicho gas pase al resto del sistema. El filtro, por su parte, impide la entrada de gérmenes, ¿ya? La cámara de goteo o cuentagotas es un recipiente en el cual va cayendo la solución gota a gota. Nos permite contar el número de gotas que caen por minuto para así poder regular la velocidad con la que queremos pasar la perfusión. Hay cámaras de goteo que en su parte superior presentan una pequeña barrita vertical o microgoteo. Ahí vamos a ver, con este obtenemos en vez de gotas, microgotas, lo cual es útil cuando se desea ajustar con mucha precisión el ritmo de perfusión de la solución, ¿no? Es en un hospital. El sistema de perfusión, por ejemplo, consta de las siguientes partes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, la adecuada forma de administrar, ¿no? Consta de las siguientes partes. Alargadera, es un tubo flexible de parte del cuentagotas y que acaba con una conexión con el dispositivo de punción. Ahí está. Llave o pinza reguladora, que la están viendo ustedes aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Hay de varias clases, pero la más frecuente es tipo Roger, con una ruedita, ¿ya? Puertos de inyección, lo poseen algunos sistemas de perfusión. A través de ellos se puede inyectar medicaciones sin tener que desconectar el sistema, lo que permite la asepsia. O sea, evitar que se contamine los, ¿no? Ahí está, bien, por ejemplo, los equipos de infusión, ustedes lo van a ver ahí, diferentes tipos. Miren, chicos. Ay, espera. Ahí está, miren, miren, miren. Hay diferentes modelos, ¿ven? Ahí está, miren, la bomba de infusión. Estas son, que tú las gradúas acá. Las gradúas dependen 8 horas, 12 horas, 24 horas, según la necesidad del cuadro del paciente. Aquí también, ven, acá ven como una pequeña computadora. Ustedes lo gradúan y lo aplican a su pacientito. Aquí en diferentes formas, ¿ven? Entonces, son los equipos que se utilizan más que todo en cuidados intermedios y en cuidados intensivos. Inyección intravenosa o endovenosa. Ahí está. Esta puede aplicarse en cualquier vena accesible del cuerpo. Por lo general se eligen las venas del pliegue del codo, ¿ya? En especial las venas medianas, la mediana basílica y mediana cefálica. Ahí lo están viendo ustedes. ¿Ven? Ahí está, miren, más clarita está esta imagen y bien grandota. Mira, ahí lo están viendo ustedes. La cefálica y la basílica. Y aquí es en cubital y aquí se convierte en radial, ¿no? ¿Ven? Y aquí, ven, ustedes están viendo la mediana lateral y la mediana medial, ¿ven? Son diferentes venas que se puede trabajar con ellas, ¿ya? También puede hacerse en las venas cubital, radial y en el dorso de la mano. Entonces nos va a ayudar muchísimo el poder buscar una buena venita, ¿ya? Arco venoso dorsal, ¿ven? Ahí está en la mano, ¿ves? La mano, acá está, miren. Acá, miren, ¿ven? ¿Ya? Y para evitar la posible lesión de nervios sensitivos superficiales de la zona, es aconsejable aplicar la inyección endovenosa en la vena del lado externo del pliegue del codo. Las venas son muy importantes, juntas forman una estructura en forma de M, la cual se le conoce como nombre de M venosa.
o vena cefálica, ¿ya? Ahí está, mire, ustedes están viendo. La 1, ahí está. La 1 es la cefálica, la 2, la mediana cefálica, la 3, la basílica, ¿ven? Mediana basílica, ¿ok? La 4, la mediana basílica acá, ¿ya? Y la 5, radial superficial, ahí la estás viendo tú. La 6, la vena radial accesoria. Y la 7, cubital superficial, ¿ya? Ahí están los números. Bien, ahí está. Las zonas donde se pueden administrar los medicamentos se localizan en las extremidades, prefiriendo de siempre la extremidad superior a la inferior. La red venosa dorsal de la mano es muy buena, nos ayuda mucho. La vena cefálica y antebraquiales nos ayudan muchísimo también. En el brazo, la basílica y cefálica. La zona inguinal, la femoral, también la podemos tocar. Equipos y materiales, definitivamente que en los equipos y materiales nosotros debemos tener presente que aquí nosotros debemos tener presente, por ejemplo, ¿no? Tu material estéril, todo tiene que ser estéril, ¿ya? Estéril. Tus agujas, tus inyecciones o tu equipo de venoclisis, según sea el equipo que vas a utilizar, ¿ya? Bien. Jeringa de 10 o 20 mililitros de pico excéntrico, ahí lo están viendo ustedes en la imagen, ¿ven? Excéntrico le van así hacia afuera, ¿ven? Aguja número puede ser 20, 21, 22, de 1,5 pulgadas, bisel largo, y para venas de pequeños vasos, agujas de pequeño calibre, ahí se van a utilizar agujas de pequeño calibre, ¿ya? Y para venas de mayor calibre, agujas de mayor diámetro, o sea, de acuerdo a la vena, ¿no? Que tú vas a utilizar. En adultos, los calibres que más se emplean son el 20, color cono rosa, y el 18, color verde. En los niños y en adultos en los que hay que elegir una vena de pequeño calibre, se utiliza el catéter 22, ¿ya? El medicamento solución a inyectar. Ahí está, mire. Ahí está, mire, observen. Ahí está la agujita, mire, observen, la han aumentado en varios. Ahí está. La han agrandado varias veces, miren. El bisel, ¿ven? Y esto de aquí corta, es como cuchilla, ¿ya? Por eso este bisel tiene que estar bien filudito para que no haya dificultad cuando tú estás ingresando con el catéter, ¿ya, chicos? ¿Ven? Tenemos unas ligaduras, son bien prácticas, ligaduras de goma, de algodón, aunque ahora en los hospitales se está usando guantes, en los equipos se está llevando un guante para ligar, para evitar la contaminación del COVID, ¿ya? Su algodoncito, ¿no? Que vamos a tener también su alcoholcito, una bandejita. Vas a tener también que llevar, por ejemplo, una bolsita sanitaria para eliminar los desechos. Vas a tener que llevar tu solución antiséptica, tu alcoholcito, puede ser puro o yodado, según sea. El procedimiento, por ejemplo, ahí lo estás viendo tú, ¿ya? Ahí están tus guantecitos, tu lavadito de manos, todo, ¿no? Tu calzado de guantes, ¿ves? Ahí está el paciente, tú estás eligiendo la vena que vas a canalizar. Se elegirá de preferencia una de las venas del pliegue del codo, depende, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tú vas a ver que aquí en este caso, por ejemplo, según la vena que tú elijas, una vez que ya tú tienes todo tu equipo, es muy importante que todo este material tú lo lleves a la unidad, ¿no? Donde tú vas a atender a tu pacientito, ¿ya? Y tienes que tener tus gasitas, tus algodoncitos, vas a tener que llevar todo tu material a la unidad del paciente, explicarle, hacer una preparación física, psicológica, para que no tenga temores y puedas tener tú la ayuda, ¿no? del paciente, de tal manera que el paciente se sienta cómodo, ¿ya? Y tú tengas toda la voluntad y apoyo del paciente. Por ejemplo, vas a colocar a tu pacientito acostado, boca arriba, en decúbito dorsal, por ejemplo, con el antebrazo separado del cuerpo, apoyado en una superficie plana, o sentado también puede ser, si está sentado, con el antebrazo separado del cuerpo.
Selecciona la vena palpándola con el dedo índice para reconocer la dirección de la vena que tú estás eligiendo, ¿no? La palpas para reconocer su dirección, la profundidad y grosor que tenga esa venita. Usar tu ligadura, hacer un torniquete alrededor del brazo, como lo estás viendo tú, lo estás visualizando en imagen, ¿ya? A unos centímetros, unos 5 centímetros por encima del punto de punción. Al mismo tiempo, pedir al paciente que abra y cierre la manito varias veces y que luego la mantenga cerrada haciendo puño, porque eso va a favorecer que la vena se dilate. Entonces, a la vena al dilatarse te va a facilitar a ti el trabajo para la punción, ¿ya? Entonces, eso no lo olviden, ¿ya? Esto es muy importante para que nos ayude en la canalización de la vía. Bien, todas estas medidas de abrir y cerrar las manitos van a extender las venitas, se van a dilatar y te va a ser más fácil la punción, ¿ya? A realizar la asepsia del lugar donde vas a puncionar, o sea, limpiar con el algodoncito, con alcohol, ¿no? Coger la jeringuita de igual forma para la inyección, ¿no? De modo que el bisel de la aguja quede hacia arriba. Siempre recuerden que en todas las inyecciones, todas estas se colocan con el bisel hacia arriba, ¿ya? Con el pulgar de la mano izquierda se fija la vena, estirando la piel adyacente en sentido opuesto al que introducirá las agujas. Esto evitará que la vena se desplace al momento de la punción. Vas a introducir tu agujita en un ángulo de 45 grados. Bueno, otros profesionales dicen 30 grados y con el bisel hacia arriba y aproximadamente a 1 centímetro por debajo del sitio donde se piensa punzar la vena, ¿ya? Entonces, luego de punzar la piel, bajar el ángulo de penetración e introduciendo la aguja hasta penetrar en la venita, soltar la piel y tirar suavemente del émbolo para verificar que la aguja está dentro de la vena. Puede ser así, vas a ver sangre que va a entrar a la jeringa y esto me está indicando que sí estás en vena. Entonces, en cuanto aparezca la sangrecita, haga que la aguja continúe ingresando lentamente siguiendo la dirección de la vena, canalizándola. Y durante esta maniobra, por ejemplo, se mantendrá la aguja casi paralela a la piel para evitar perforar la pared posterior de la vena. ¿Ya, chicos? Desatar la ligadura y pedir al paciente que deje de hacer puño. Ahí ya tú procedes a inyectar lentamente el medicamento y una vez que tú termines de aplicarlo, colocas una torundita de algodón humedecida en alcohol sobre el sitio de punción y retiras la agujita lentamente, siguiendo la dirección de la vena, presiona con el algodoncito sobre el sitio de punción durante 1 o 3 minutitos y para que no salga sangrecita, ¿ya? Dejar el equipo limpio, en orden y descartar según corresponda, lo que quiere decir que las agujas van a su equipo de eliminación de residuos punzocortantes, ya ustedes saben, ¿no? Siempre informen al paciente el procedimiento que ustedes van a realizar. Esto es muy importante porque es parte de la preparación psicológica y física, cómo lo van a, en qué comodidad, en qué posición van a colocar a su pacientito para que esté cómodo, ¿ya? Bien, entonces ahí los pasos que ya hemos comentado, desinfectar el lugar, preparar el catéter, en el caso de catéter y aplicación intravenosa, ¿no? Inmovilizar la vena puncional, ahí está, ¿ven? Este es otro punto. Realizar tu venopunción, conectar este catéter al sistema de perfusión, este es cuando es con venoclisis, ¿ya? O sea, cuando vas a estar hora de hora con el equipo, ¿ya? O días tal vez. Asegurar el catéter a la piel, abrir la llave del sistema de perfusión, ajustar con ella la velocidad a la que queremos pasar la solución. ¿Ven? Ahí está el catéter venoso central, lo que les estaba explicando. Esto de aquí, generalmente estos catéteres son muy costosos y son muy especiales, así que esto generalmente lo maneja el médico, ¿ya, chicos? El médico, ahí está. Este de aquí sí lo manejamos nosotros, son los scalp vein, ¿ven? Ahí está, los Avocat, ahí está, ¿ven? Son practiquísimos y te duran hasta 72 horas. Porque si tú pasas de las 72 horas, puede empezar a verse reacciones en la piel del paciente, ¿ya? A las 72 horas se cambia esa agujita, se cambia el lugar de punción y se cambia todo el equipo, nuevecito, ¿ya? Si el paciente va a continuar con esto, se le cambia. Y siempre por eso es muy importante, ustedes están viendo acá un esparadrapo en la mano del paciente, ¿ve? Ahí se coloca la fecha, la hora y el día, ¿ves? ¿Lo están viendo? Y quién lo puso. Uno firma para que vean tu firma que tú lo pusiste tal día, ¿no? Y a tal hora. Entonces hay que cambiarlo tal día. Así es. Entonces también vemos posibles complicaciones. Edema, por ejemplo, puede
pueden haber ciertas complicaciones en el paciente, ¿no? Por ejemplo, puede haber edema, ¿no? O sea que se va a inflamar esa zona, se va a edematizar e hinchar, ¿no? Entonces esto viene a ser una complicación, ¿no? Entonces, esto hay que explicarle y siempre hay que estar observando, ¿no? Para que no evitar todos esos problemas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué viene a ser esta? El aumento de volumen en la zona de punción por infiltración de la solución al tejido yacente y hay mucho dolor del paciente. Ahí lo están viendo ustedes. En ese caso lo han puesto en un pie, como habíamos dicho, en los pies, definitivamente, en casos extremos nada más, no es común, ¿ya? Claro. La embolia gaseosa ocurre al inyectar aire a la circulación, no más de 10 mililitros podrían ser fatales, se manifiesta por un colapso vascular repentino, ahí está, peligroso, y las manifestaciones vienen a ser, por ejemplo, aquí en estos casos, puede haber hipotensión, o sea que la presión arterial del paciente baja, taquicardia, que aumenta las pulsaciones por minuto, más de 90 o 100 pulsaciones por minuto, la pérdida de conciencia, que el paciente se desconecta como que se desmaya, ¿no? Entonces, ¿qué? Pulso débil y rápido, hay cianosis, coloración azulada, ¿no? De piel y mucosas, dolor precordial, o sea, es a nivel precordial, cuando escuchen esa terminología, significa dolor a nivel del corazón, dolor torácico, puede haber tos y taquipnia, ¿no? Entonces, todos esos signos me están manifestando que hay un problema, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? De suspender definitivamente la infusión. Es que el paciente está haciendo una reacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, avisar al médico, poner al usuario sobre el lado izquierdo, de ser posible, con la cabeza hacia abajo, administrar oxígeno, ¿ya? Para que no le falte oxigenación al cerebro del paciente, ¿ya, chicos? Por la hipoxia, pues, ¿no? O sea, ahí en esas acciones de enfermería, la posición del paciente es muy importante, ¿ya? En caso de extravasación, cuando por descuido se inyecta el medicamento al tejido perivascular, pudiendo producirse inflamación o necrosis a ese nivel. Hay que evitar, miren, ven ustedes ahí, miren ese bracito del paciente, ¿ven? Miren. Observen, miren los colores, ¿ven? Ahí me está indicando que hay una extravasación. Y aquí ya son complicaciones con necrosis, ¿ven? Necrosis a nivel de tejido, ¿no? ¿Ven? Necrosis, entonces hay muerte de tejido, eso es peligrosísimo, ¿ya? Entonces aquí en la extravasación, por ejemplo, cuando por descuido se inyecta el medicamento al tejido perivascular y pudiendo producirse inflamación o necrosis a ese nivel, ¿no? Pero ¿qué debe tratarse inmediatamente para evitar la necrosis tisular? La aguja podrá desalojarse y permitir que los líquidos penetren los tejidos subcutáneos. Las preparaciones ácidos, alcalinas y aquellas con una osmolaridad mayor que la del plasma pueden dañar los tejidos y se extravasa. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Además, algunos pacientes, como los más pequeños y los ancianos, corren más riesgos. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bien. Bien. Las personas, por ejemplo, tratadas con anticoagulantes tienden a perder más sangre que en los tejidos circundantes, ¿no? En algunos casos de necrosis, por ejemplo, algunas medicaciones como la noradrenalina, etcétera, pueden producir necrosis, ¿ya? Las causas de tipo mecánico podrían ser, por ejemplo, el material catéter, la fijación inapropiada, la venopunción por debajo del sitio anterior, etcétera, ¿no? Pero ¿qué manifestaciones se van a ver? Edemas, ¿no? Edema en el área de punción, por ejemplo, ¿no? En el edema vas a ver, por ejemplo, blanqueamiento y molestia en el lugar de la infusión, una reducción significativa de la velocidad de flujo, llegando a la suspensión completa de este, si la sangre no vuelve al tubo, al bajarse la botella por debajo del nivel de la aguja, quiere decir que se ha producido una infiltración, ¿ya? Entonces aquí también esto es muy importante, iniciar un tratamiento que consiste que si se sospecha una extravasación, se suspenderá de inmediato la perfusión, hay que cambiar la vía, pero no se extraerá la cánula hasta que se haya intentado aspirar primeramente la cánula para eliminar la mayor parte posible del fármaco, depende, ¿no? Entonces ya tú verificas esto y en general se aplican corticoides para combatir la inflamación, aunque hay muy pocos datos que respalden su utilidad en la extravasación, ¿ya? Entonces, también el tratamiento depende de la naturaleza de la sustancia y las posibilidades que consisten en localizar y neutralizar la sustancia que se aplicó, dispersarla, diluirla,
¿no? La técnica de lavado salino, etcétera. Aquí, por ejemplo, también vamos a ver que puede haber fiebre. Escuchen, esto es bien importante recordar que la fiebre o una reacción pirógena, o sea, la fiebre, puede ocurrir luego de 1 a 3 horas de aplicar una inyección endovenosa, puede suceder, sobre todo si es de gran volumen y suele manifestarse por una hipertermia de hasta 40 grados Celsius, ¿ya? Y muchas veces acompañada de escalofríos. Es un fenómeno muy raro que se dé espontáneamente también, ¿no? Pero eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? En el caso de flebitis, la flebitis viene a ser la inflamación de la íntima de la vena. ¿Qué es la íntima? Es una capita de la vena por dentro, ¿ya? Por donde circula la sangre. Por eso se le llama de la íntima de la vena, ¿ya? Así se llama. Esta, por ejemplo, ahí está, lo están viendo ustedes allí, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, esta puede evolucionar, ¿no? De compromiso leve a severo con tromboflebitis, embolia pulmonar y bacteremia. Esto es peligroso, ¿ya? Esto es peligroso, hay que tener mucho cuidado. En el caso de la vía endovenosa, la originada por la acción local del medicamento, generalmente se trata de un fármaco irritante como el cloruro de calcio, ¿ya? A ver, mire, los medicamentos que pueden causar flebitis, o sea, inflamación a nivel de la vena, antibióticos, antivirales, anticonvulsivantes, benzodiazepinas, adrenérgicos, anestésicos, antiarrítmicos, estos son para nivel coronario, a nivel de corazón, antagonistas del calcio, estos para hipertensiones, antiulcerosos, el omeprazol, soluciones electrolíticas, potasio, el anticonvulsivante como la fenitoína, el fenobarbital, ¿se dan cuenta? Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado porque estos productos pueden producir flebitis en el paciente, ¿ya? O sea que va a alterar el endotelio de la vena del paciente, ¿ya? Hematomas también es otro. Miren, observen ustedes eso, qué terribles complicaciones, chicos, que pueden suceder, pero nosotros debemos evitar, ¿ya? Ahí están viendo ustedes, por ejemplo, hematomas, ¿no es cierto? Ajá, el hematoma, ahí van a ver que es el cambio del color de la piel en la región, por ejemplo, por punción de la pared posterior del vaso sanguíneo o extravasación de la sangre, ¿no? Ya. O sea que se salió la sangre de la circulación. Mire, ¿me entiende? La vena, ¿ve? Se salió y mire cómo hay inflamación, había formado un gran hematoma, es un coágulo. Aquí peor todavía, mire. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, evitar estas cosas, ¿ya? Son complicaciones, ¿no? Lesión de nervios causada por células muy ajustadas a la extremidad o una posición prolongada, ¿no? ¿Cómo es una lesión a los nervios en una venopunción? Vamos a ver, por ejemplo, que estas lesiones de los nervios periféricos generalmente son inocuas, pero tienen relatos de complicaciones raras, con secuelas graves y de larga duración después de una venopunción. Son raras realmente. El caso, paciente sometido a venopunción de fosa antecubital, ahí lo están viendo. En el momento de extracción de sangre, el paciente sufrió un dolor agudo de tipo eléctrico. Escuchen, de tipo eléctrico. Ellos dicen, siento como una descarga eléctrica, te explica. Que recorrió el lado lateral del brazo, desde la fosa antecubital hasta la muñeca derecha y base del dedo derecho. Poco tiempo después de la retirada de la aguja, el dolor disminuyó gradualmente y después de 24, el paciente sintió un dolor parecido a una descarga eléctrica que se evaluó en una escala visual de 11 puntos, sin dolor, de 0 sin dolor y 10 peor dolor que se puede imaginar, y como de 8 a 10 en el brazo distal lateral, derecho a la muñeca, o sea, el dolor era intenso. El dolor aumentó con la flexión del codo y duró algunos segundos, disminuyendo el extender del brazo. El dolor venía seguido de parestesia leve, que significa que se pierde sensibilidad de esa zona del área, con la sensación de punzada, pero no hubo déficit motoros. O sea que no dejó de mover su bracito, ¿verdad? Se tranquilizó al paciente, informándole que de 70 a 96% de las lesiones nerviosas relacionadas con venopunción generalmente se resolvían en 3 y 6 meses respectivamente. O sea, que iba a quedar cierta analgesia, ¿no? En la zona, pero que iba a ir cediendo con el tiempo. Se estableció un seguimiento durante 4 semanas en el postoperatorio para la evaluación adicional y posible tratamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es muy importante para hacer un seguimiento del cuadro del paciente.
Y durante el seguimiento, ¿no? El paciente declaró que la distancia se redujo, ¿no? En 3 a 4 semanas después de la lesión y que no había déficit neurológico residual, o sea, que no había problemas, o sea, a nivel neurológico, digamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener presente por si acaso el paciente pueda tener alguna reacción, ¿no? A, estos, a estas aplicaciones. Bien, vamos a ver también ciertas reacciones alérgicas, esto es muy importante porque hay gente que es muy sensible, ¿no? Puede haber ciertas reacciones alérgicas y bueno, la indicación para suspender inmediatamente la transfusión o lo que se esté, las reacciones menos graves se tratan con un antihistamínico, ¿ya? O sea, es un medicamento especial y ven, ahí está una reacción alérgica, un rash alérgico, ¿no? En la piel. Y las manifestaciones son quemazón, eritema, urticaria, escalofríos, jadeo, puede haber también broncoespasmo, edema en el lugar de la zona de inyección. Bien, también pueden haber otras reacciones patógenas, la contaminación, por ejemplo, de equipos o líquidos parenterales que pueden precipitar a una reacción febril. Escúchenme, por eso es muy importante cuando ustedes van a administrar un medicamento siempre ver las fechas de vencimiento, el estado del medicamento, que esté limpio, que no esté turbio, en los sueros que estén transparentes, ¿ya? Podría producirse un colapso vascular, una hipotensión y cianosis y si la reacción es muy grave. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, entre las acciones de enfermería, se deberán emplear técnicas estrictamente asépticas en todo el procedimiento. Hay que examinar las soluciones desde el punto de vista de su claridad y descartar las turbias. Se detiene la infusión, pero se conserva el recipiente y el contenido para un cultivo. Sobrecarga circulatoria, choque de velocidad. Una administración demasiado rápida de soluciones que contengan drogas podría inducir a una reacción generalizada llamada choque de velocidad. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, y la sobrecarga hay que evitarla. Entonces, aquí vamos a ver que la corriente sanguínea se carga de droga y se aumenta con concentraciones tóxicas y en órganos tales como el corazón y cerebro, pudiendo producirse síncope y choque. Y estos síntomas varían según la droga que los produce. Entonces, ¿qué acción de enfermería es? Se debe estar atento a esa reacción en los usuarios con descomposición cardíaca, hay que tener mucho cuidado. La enfermera tendrá el flujo y pondrá el usuario en posición Fowler, ¿ya? ¿Ya? Podrán ser necesarias las terapias de oxígeno, sí, ayuda muchísimo. Y bueno, su tratamiento es igual al de la anafilaxia, ¿no? Ya, ok. Sufusiones, ¿no? Ocurren, por ejemplo, cuando se perfora toda la vena, ¿no? Anterior y posterior, de modo que la sangre escapa al tejido perivascular, formándose un hematoma que puede desaparecer espontáneamente. Es un tipo de hemorragia, como ya vieron ustedes esos brazos anteriores, ¿no? También puede haber transmisión de infecciones. Aquí, por ejemplo, ocurre cuando se utilizan equipos reusables, mal utilizado o mal esterilizado. Luego de inyectar a un sujeto infectado, el equipo queda contaminado y si este no es bien esterilizado, existe el riesgo de transmitir la infección a otra persona que se inyecta con el mismo equipo. Bueno, hoy día sabemos nosotros que todo equipo que se usa se bota. Ahora todo es descartable, nosotros no reutilizamos los materiales, ¿ya? Que quede claro eso. La tromboflebitis, por ejemplo, superficial es una inflamación de la vena, lo están viendo ahí, justo debajo de la superficie de la piel, como resultado de un coágulo sanguíneo, y esta condición puede ocurrir después del uso reciente de un método intravenoso o después de un traumatismo en la vena. Esta condición implica una respuesta inflamatoria asociada con un coágulo en la vena, ¿ven? Ahí lo están viendo ustedes. Ahí está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ese es peligrosito, muy peligroso. Ahí lo están viendo en la foto, miren. ¿Ven? Y aquí, por ejemplo, la tromboflebitis superficial también es generalmente una condición benigna a corto plazo y los síntomas se resuelven en 1 o 2 semanas. Ocurre por su uso constante de la misma vena o solución muy concentrada o irritante, pues hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ahí también vamos a ver que las
Las manifestaciones clínicas puede ser endurecimiento de las venas, dolor en la dirección de la vena, calor y enrojecimiento, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? La infusión deberá suspenderse, porque eso lo hace enfermería, suspenderla y recomendarle cambiar el lugar de la infusión periódicamente, aliviar el dolor y la inflamación, y puede escribirse con presas frías, seguida luego de apósitos húmedos calientes, ¿no? Y bien, irrigar el catéter con solución fisiológica después de cada administración de medicamentos agresivos. Infundir a goteo lento para la solución de sustancias hipertónicas. A ver, la vía endovenosa es un analgésico. Dentro de las vías sistémicas para administrar fármacos analgésicos, la vía intravenosa es la vía parenteral más rápida y eficaz que permite alcanzar la concentración plasmática deseada rápidamente y con relativa exactitud, ¿ya? En la actualidad es la vía de elección para el alivio del dolor agudo, como les digo, se utiliza en las emergencias. A la hora de clasificar el dolor en función de la duración, el dolor se debe dividirse en dos tipos, dolor agudo, dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo representa aquel dolor, por ejemplo, que no suele durar más de lo que tarda en resolverse la lesión, ¿no? Cuando menos por un periodo arbitrariamente establecido entre 3 y 6 meses. Y el crónico es el que existe con una relación importante entre la intensidad del dolor y la patología desencadenante. Su evolución natural es disminuir progresivamente hasta desaparecer cuando se produce la curación de la solución, de la lesión, ¿no? El dolor crónico representa aquel dolor que con una duración superior a 3 meses se mantiene a pesar de que la causa que lo produjo haya desaparecido o aún cuando ya no cumple su función biológico-defensiva. El dolor crónico puede ser causado por un proceso patológico en estructuras somáticas o viscerales, ¿no? O vísceras, o por la disfunción prolongada en parte del sistema nervioso periférico, sistema nervioso central o de ambos. Por otra parte, en contraste con el dolor, puede ser provocado por factores ambientales o psicopatológicos, ¿ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado y mantener siempre la atención de enfermería. Es nuestro trabajo evitar que nuestros pacientes se vayan a complicar, ¿ya, chicos? Entonces, tengamos presente que suelen presentarse ciertas complicaciones, pero que nosotros, los profesionales, debemos estar pendientes de que no suceda esto, ¿ya, chicos? Entonces, recuerden esto, es muy importante que tengan presente los cuidados cuando nosotros estamos aplicando un medicamento por la vía intravenosa o endovenosa, ¿ya? Entonces, esto no lo olviden, ¿ya? A ver, un ratito. Ya. Ya, muy bien. A ver qué dice su chat. De repente hay alguna pregunta, no sé. Ajá, muy buena su pregunta, señorita Pasache, nieto. Ajá, en caso que se ocasione una tromboflebitis, ¿cómo deberíamos actuar como personal de enfermería? Primeramente, escúchenme, si ocurre una tromboflebitis en una zona determinada del paciente, definitivamente hay que cortar la administración de los medicamentos o sacar las agujas y todo de la zona, liberarla de todas las vías, ¿ya? O sea, sacar las agujitas, todo lo que le hayas puesto, libéralo, quítalo. Inmediatamente, como es una inflamación, flebitis, a nivel de la vena, va a producirse hinchazón, edema, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en ese caso es colocar pañitos fríos, ¿no? Pañitos fríos, definitivamente, eso va a ayudar a bajar la inflamación de la zona afectada y luego descansar esa zona y, bueno, canalizar vía en el otro brazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de tal manera que ese brazo descanse, ¿ya, chicos? Definitivamente cortar la administración del medicamento que tú estés pasando por esa vía, ¿ya? Porque de repente es un ácido, un álcali, algo que está pasando por la vena del paciente y le ha dañado las paredes de la vena, ¿no? Entonces, lo posible mejor, cerramos la vía y quitamos todo, ¿ya? Lo cortamos definitivamente
y colocamos pañitos húmedos, fríos, de tal manera que ayuden a bajar la inflamación, ¿ya? Muy bien. Entonces, siempre el cuidado de nosotros es muy importante. Cuando nosotros estemos administrando algo, un medicamento por esta vía, hay que tener de mucho cuidado porque ustedes saben que estamos entrando al sistema circulatorio, ¿no? Del paciente. Entonces pueden haber ciertas reacciones. Hay que siempre observar, ver la zona de administración, cómo está, y ver el goteo, que no sea demasiado rápido, de acuerdo a lo indicado. Entonces, de tal manera que evitemos complicaciones en nuestros pacientitos. Esto es muy importante de las actividades de enfermería. Supongamos que el paciente sea muy sensible y supongamos que el paciente haga una hipotensión, lo que significa que la presión va a bajarle, ¿no? Al paciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos al paciente con la cabeza más abajito, ¿no? Que sus pies, como la posición, ¿se acuerdan de hipotimia, de desmayo? De tal manera que no le falte irrigación al cerebro del paciente y oxigenoterapia. De tal manera que el paciente rápido se va a recuperar, ¿ya? Entonces, siempre es bueno porque a veces hay pacientes que tú les preguntas, señora, ¿a usted antes le han colocado este medicamento? Y te dice, sí, no me ha pasado nada, pero siempre nosotros con cierta hay que administrar y observar. Ya jóvenes, eso es muy importante porque como está directo en la sangre, la reacción va a ser inmediata. Entonces hay que tener mucho cuidado con la administración endovenosa, ¿ya? Es de mucho cuidado, ¿ya? Bien. ¿Alguna preguntita más? A ver. Muy buenas tardes. Una Hola. consulta. Sí, sí. Sobre el equipo del sistema de perfusión, lo que pasa es que mi papá tuvo COVID y lo que pasa es que a él lo trataron intravenosa, pero con el sistema de perfusión. Entonces a él le hicieron con el medicamento de metamisol, Ya. dexametasona y ceftriaxona. Ya. Entonces, mi duda es, lo que pasa es que hay enfermeras que, por ejemplo, en el goteo, yo me he quedado como que 1 hora y media esperando a que termine el suero, que pase el medicamento, ¿no? Envolutrol. Entonces, ajá. Ya. Entonces, Ya. después, al siguiente día, el goteo ha sido rápido, o sea, media hora y ya está. Entonces, esa es mi duda, o sea, ¿cómo es el goteo? ¿O qué cálculo puedo sacar yo para...? Ok, buena pregunta, Roxana. Miren, con respecto a esto del goteo, escúchenme, es muy importante. Por ejemplo, si es una ceftriaxona o un antibiótico, una ampicilina, una penicilina, etcétera, etcétera, que el médico me lo ha indicado cada 6 horas, pongamos, ¿ya? 500 miligramos cada 6 horas endovenoso, ponte, ¿no? Entonces ya yo tengo mi Volutrol ahí preparado con mi suerito y aplico el medicamento, calculo mis 50 mililitros en dilución o de repente 100 mililitros según tú veas el estado del paciente. ¿En qué aspecto lo digo yo? Porque mientras más diluido esté un medicamento es mucho mejor, va a dañar menos la vena del paciente, ¿ya? Ok, entonces, tú calculas, por ejemplo, si lo has hecho en 100 mililitros el Volutrol llenito, entonces que pase, por ejemplo, en 1 hora o hora y media, por ejemplo, ¿no? Porque el otro medicamento lo tiene dentro de 2 o 3 horas de repente. Entonces, tú calculas un tiempo que vaya pasando así lento, suave, de tal manera que no recarguemos la circulación del paciente. Más, tratándose de un adulto mayor, ya les dije, en el adulto mayor ellos ya tienen problemas crónicos y no sería muy bueno, no es bueno, mejor dicho, recargar la circulación del paciente con demasiado líquido, o sea, rápido, ¿no? Que sea rápido, porque eso puede causarle problemas serios al paciente, edemas pulmonares, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, esta parte de que tú me estás preguntando, señorita Roxana, la vamos a ver en venoclisis, ¿ya? En venoclisis ahí vamos a calcular volúmenes en horas, etcétera, 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 ¿ya? Pero generalmente, como te digo, estos polutroles pasan en 1 hora, ¿ya? Tú calculas el goteíto. Por ejemplo, tú sabes, 3 gotitas de chiquitas, micro gotitas, es una gota grande, ¿ya? Entonces ya tú calculas, ¿sabes? Por ejemplo, cuántas gotitas debe pasar en 1 hora, o sea, cuántos mililitros equivale, ¿no? Entonces, esos cálculos hay unas fórmulas que se las vamos a enseñar a ustedes para que la puedan aplicar, ¿ya? Con más paciencia lo vamos a hacer
dentro de 2 clases. Ahí vamos a hacer todo lo que es venoclisis, ¿ya? Y ahí tú vas a aprender a calcular goteos. ¿Ya, señorita Roxana? Entonces, ahorita lo que hemos conversado, señorita Roxana, es la administración de un medicamento en un paciente, por ejemplo, que está en una emergencia con mucho dolor, etcétera, etcétera, y que tenemos que calmarlo, ¿no? Porque el paciente puede entrar en un shock neurogénico, como les expliqué, que se muere de dolor. Entonces, tenemos que evitar eso, ¿ya? Entonces, le administramos el analgésico, etcétera, etcétera, para que el paciente se vaya relajando y descansando. Entonces, es muy buena tu pregunta. Este punto, generalmente, como te digo, es 1 hora, ¿ya? Pero tú vas a aprender a aplicar volúmenes, goteos, horas, todo eso lo vamos a practicar dentro de 2 clases. ¿Ya, Roxana? No falten a esas clases porque es muy importante, ¿ya? Es buena Ya, tu licenciada, pregunta. gracias. Sí. A ver, me dice, y porque a veces algunos pacientes están canalizados y cada momento se le quiere salir la vía por más asegurada que esté. ¿A qué se debe esto? Ah, ya, ok. Miren, ¿qué sucede? Que tú canalizas la vía, ¿no? Limpias bien. Es muy importante limpiar bien la vía, ¿ya? Limpiar bien también, la zona donde tú vas a administrar, vas a hacer la punción. Limpiar bien, 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 porque a veces hay pieles que tienen mucha grasita. Cuando tú limpias la piel con alcohol yodado, uy, excelente, te va a limpiar bien, bien, bien la pielcita, de tal manera que cuando tú coloques los esparadrapos o el tegadero, lo va a fijar muy bien y no se va a despegar por nada. Hay que limpiar bien. Ahora, hay pacientes que son bien velludos. Hay pacientes que parecen, ¿cómo les puedo decir? Son muy velludos, ¿ya? Hay varones que tienen demasiado vello. Entonces, cuando tú quieres pegarle el esparadrapo, se sale, se va a esto. Entonces, si es posible, rasurar un poquito esa zona, porque hay gente bien velluda, ¿eh? Van a encontrar que parecen como monos, así, mucho pie, mucho pelo, ¿no? Entonces, eso tienes que rasurar un poco esa zona y dejar bien limpiecito de tal manera que te permita asegurar bien la venita, ¿ya? O sea, el pegamento que tú vas a, el esparadrapo o el pegadero, que facilita para pegarlo, ¿ya? Y de esa manera ya no se va a despegar la vía. Sí, hay que asegurarla bien porque a veces hay ciertos esparadrapos que ya están pasados y como que la goma se despega rápidamente y se sale la vía. Entonces, sí, siempre hay que asegurar bien la vía para que no se despegue, ¿ya? Entonces, es muy, muy importante. Limpiar bien la piel porque a veces también hay pieles muy velludas o también hay pieles muy grasosas, ¿ya? Para que haya una buena adherencia del material que tú vas a poner, puede ser el esparadrapo o el tegadero. Se usa muchísimo para fijar estas vías, ¿ya? Y te van a durar perfecto. Así es. ¿Alguna otra preguntita? A ver qué dice Wendy. Ya, Wendy se fue a tomar café, creo. Su lunch. Bien, chicos. Entonces, mire, yo los invito, escúchenme por favor y avisen a todos sus colegas, porque no han venido muchos, avísenles que en esta semana no hay tareas, que hay un examen el día miércoles 2 de junio, desde las 20 horas, o sea, 8 de la noche, hasta las 23 horas, punto 59 minutos, antes de las 12, ¿ya? Solamente es 1 hora, un intento, ya les he aclarado siempre. Un intento significa que yo entré y me pongo a resolver el examen. No voy a entrar a mirar y después me voy y voy a intentar, ya no puedo. ¿Me entendieron? El intento es que de que ustedes entran, tienen que resolverlo ya, su examen, y ok, no hay problema. ¿Ya, chicos? Estudien desde las 10, 11, 12 y hasta la de hoy. Todo está, la información está allí en la plataforma. ¿Ya, jovencitos? Bien, buena suerte. Bueno, más que todo buena suerte no, sino estudien, confíen en su seguridad, en su cerebro y sobre todo hay que estudiar a conciencia porque de esa manera aprendemos. Si yo copio y pego, pues no voy a aprender nada, ¿ya? Háganlo ustedes mismos, piensen bien antes de responder y todo va a salir ok, ¿ya? No se olviden en esta semana, 10, 11, 12 y 13 actividad son las que van a ser evaluadas, ¿ya? El día miércoles 2 de junio. Avísenle por favor a todos, ¿ya, jovencitos? Yo agradezco mucho su asistencia y bueno, a seguir adelante, ya vamos a terminar el semestre de estudios
Y bueno, espero que todavía no he revisado los trabajos porque como terminaban a las 11:59 de mandármelos anoche, entonces hoy día recién voy a revisarlos, ¿ya? Espero que hayan mandado todos sus trabajitos, ¿ya? Muchas gracias por su atención y cuídense mucho y a seguir estudiando, jovencitos, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima semana. El miércoles tienen que estudiar para su examen, ¿ya? Cuídense. Bye, bye. Hasta luego, licenciado.